Sintonizan Onda 7. Estás escuchando Buenas tardes, Canarias. Dos minutitos para las 5 de la tarde y es tiempo de hablar de tecnología. Muy buenas tardes, Santi Abreu. Muy buenas tardes, Cristian. Muy buenas tardes, Canarias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues a lunes, con calor, con mucho calor. Esto es raro, en esta época del año. ¿Qué tal los lunes, Santi? ¿Tú eres de los que no te apetece que sea lunes? Hombre, a mí me apetece que termine el lunes. Que termine el lunes. Pero claro, venimos con tanta fuerza del fin de semana, con tantos proyectos y tantas cosas que más vale coger el lunes con fuerza a primera hora, arrancar fuerte y llegar al viernes aunque lleguemos reventados, pero hay tanto que hacer, ¿verdad? Pues sí. Y tanto de que hablar y bueno, son tantos proyectos que evidentemente pues tenemos que empezar la semana con muchísima energía. Pues sí, con mucha energía. Santi, ¿qué te parece si oímos lo que íbamos a escuchar antes con Nadia, que no pudimos oírlo? Pues claro. ¿Tenemos el corte preparado? Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, que los cumpla feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Es que hoy es el cumpleaños de Fran Díaz, nuestro realizador, sí, y hay que hacerle un homenaje. Muchas felicidades, Fran. Es que eres un crack. Mira, está nervioso, se puso nervioso en un momento. Sí. Está temblando la radio, ¿eh? ¿Cuántos son, Fran? ¿Se puede decir? 21. 17, ¿no era? No. 22. Pues Fran, que te lo pases muy bien y muchas gracias por ese cacho de realizador que tenemos. Feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, que los cumplas, feliz. Estás escuchando Onda 7. Dejándote llevar. Ahora sí, Santi, vamos a hablar de tecnología. Vamos a recordar también las redes sociales, si te parece. Por supuesto, pues estamos en todas partes prácticamente. Estamos en todas partes. En Facebook sobre todo, facebook.com/Hablemos Tecnología. Exactamente. Vale, para contactar con nosotros, también para que hagan sus preguntas los oyentes y que nos sugieran temas también o cualquier cosita, ¿verdad? Exactamente, ya van llegando las primeras preguntas. De hecho, los temas de los que vamos a hablar hoy son pues consultas que nos han hecho pues empresas, sobre todo empresas y gente que se dedica a la salud laboral. Nos han hecho algunas cuestiones y bueno, este fin de semana las he estado pues desarrollando para traerlas a esta sección y bueno, vamos a ayudar un poquito a la gente a comprender algunas cosas que pienso que son importantes y por supuesto a través de las redes sociales, a través de facebook.com/Hablemos Tecnología, únanse porque cada vez somos más y hay muchas dudas que están asaltando y ayudaremos por supuesto a entender un poquito mejor la tecnología, no solamente las redes, sino todo lo que abarca el panorama tecnológico que tenemos hoy en día, ¿no? Pues sí, pues vamos a empezar, Santi, si te parece. Y vamos adelante. Vamos a ello, venga, ¿con qué nos traes hoy? Vamos a comenzar con dos noticias, ¿no? La primera, pues una pequeña alarma que tenemos en los usuarios de Apple, los usuarios que tienen iPhone sobre todo, que se han actualizado a la última versión de iOS 6, que son muchos, hay muchas personas que han puesto la voz en el cielo, precisamente porque la idea original de esta actualización era precisamente que cuando estuviéramos conectados con Wi-Fi también pudiéramos estar conectados con la 3G al mismo tiempo, pudiera hacerse una labor de multitarea en cuanto a la conexión. Bueno, algo no ha salido del todo bien. Y resulta que cuando estamos conectados con Wi-Fi, el teléfono o la tableta también están consumiendo datos de 3G. Esto pues ha elevado muchísimas quejas por parte de los usuarios y bueno, que ya pues informarles que Apple está trabajando en una actualización para resolver este problema, pero que no se alarmen si viene un poquito más de consumo del habitual, que es por este motivo, ¿no? Por una actualización del iOS 6, ¿no? Perfecto.
Y bueno, la segunda cuestión es, tenemos a la Facua y tenemos a varios grupos empresariales que se están quejando de manera masiva. De hecho, pues se va a llevar seguramente a los juzgados. Pues la última oferta que ha lanzado Movistar Fusión, que es esta oferta en la que nos permite unirnos pues internet, la DSL, la fibra con los teléfonos móviles. Bueno, pues resulta que hay una cláusula que muchos usuarios han quejado, porque si nos damos de baja antes de un año, pues la compañía nos cobra 190 euros. Y es una cláusula que evidentemente pues no tiene ninguna clase de beneficio para la compañía ni beneficio para el usuario. Es una cláusula que se considera entre comillas abusiva, precisamente porque se ha puesto sin ningún, o sea, no te dan un terminal, no te regalan absolutamente nada, simplemente por salirte de una tarifa se está cobrando. Entonces, bueno, dentro del ámbito legal es legal hacerlo, pero las compañías, digamos, las asociaciones empresariales ya se están quejando de este motivo, puesto que la consideran demasiado abusiva para la oferta en cuestión, ¿no? Y un poco informar a las personas que posiblemente haya modificaciones a este respecto, por lo menos se han pedido, ¿no? Siempre las compañías telefónicas, si te fijas, suelen estar ahí en el punto de mira, ¿verdad? De las reclamaciones, de las quejas, siempre en las asociaciones de consumidores. Y es curioso cómo la gente, digamos el público en general, los consumidores, vuelcan su frustración, su energía directamente a la propia compañía de una manera tan violenta, ¿no? Es un caso que, bueno, hablaremos más adelante, incluso te traeré personas que en el aspecto psicológico pueden darnos más explicación que esto, pero sí, efectivamente, cuando se produce una queja con respecto a una factura o que nos cortan la línea por algún motivo o hay cualquier tipo de problema, solemos volcarnos con cierta violencia a la compañía, tanto por un error o porque simplemente hemos dejado de pagar por cualquier motivo. Pero es curioso cómo, acortándonos la comunicación o al haber problemas en la comunicación, solemos saltar de esta manera tan violenta, ¿no? Y por forma esto parte ya de nuestra vida, ¿no? La comunicación, sí. Y cualquier cosa, se nos va el internet y nos volvemos locos. Y se forma la de San Quintín. Sí, realmente sí. Y nada, bueno, vamos a hablar de un tema, si te parece, Cristian, de un tema tan desconocido, tan conocido, pero al mismo tiempo tan desconocido como son las copias de seguridad, ¿no? Esto es un tema que mucha gente, bueno, sabemos que tenemos que hacer copias de seguridad en todo momento, que cuando trabajamos con un equipo informático sabemos que tenemos la obligación de hacer las copias, que tenemos que en cualquier momento podemos perderlas por cualquier motivo, ¿no? Pero esto es un gran desconocido para mucha gente, ¿no? Porque tenemos que saber en qué momento hacerlas y en qué momento pues recuperarlas o de qué manera debemos operar, ¿no? Y es muy, muy interesante y muy útil estas copias de seguridad, es decir, que tenemos que tener en cuenta estos consejos que nos vas a dar esta tarde. Sí. Para todo, y además incluso también para los móviles. Para los móviles, para los ordenadores, para todo lo que es el tratamiento de datos, debemos de tener muy en cuenta lo que es este ámbito, copia de seguridad, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver un poco definir qué son las copias de seguridad, ¿no? Las copias de seguridad lo que nos permiten es salvaguardar nuestros datos de cualquier catástrofe informática o de cualquier tipo de datos de teléfono, contactos, etcétera, etcétera, ¿no? Se hacen las copias de seguridad y debemos de hacerlas precisamente porque nunca debemos apostar por la tecnología hasta tal extremo de confiar a un aparato, a un equipo tecnológico, datos de primera índole, datos importantes, ¿no? Como puede ser datos de una empresa, datos de un trabajo que estemos realizando en un momento determinado, porque, por ejemplo, pues llevamos mucho tiempo trabajando en un proyecto, llevamos mucho tiempo haciendo una labor y de repente por algún desastre, por alguna avería, perdemos la información y a partir de ahí ¿qué hacemos, no? Uh-huh. De hecho, pues las situaciones que nos podemos encontrar a la hora de hacer una copia de seguridad pues son estos, ¿no? Precisamente pues fallos en un equipo informático, por ejemplo, pues un disco duro que deje de funcionar, por ejemplo, o una tarjeta de memoria o un pendrive o un teléfono. También los robos, que pues prácticamente a diario tenemos grandes problemas con los robos informáticos, ¿no? Porque precisamente pues entran en una oficina, roban los servidores o roban la información, también se puede robar externamente conectándonos, ¿no? Uh-huh. Y esto hace que toda la empresa pueda perder completamente toda la información y hundir completamente a la empresa. Estamos hablando de datos de facturación, estamos hablando de contactos, de controles de clientes, hojas de cálculos, inventarios, etcétera, 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 ¿no? También enfrentados con un virus informático puede dar al traste con toda la información de nuestra empresa.
empleados inexpertos. Hablamos de pues, un empleado que no sepa muy bien qué es lo que tiene que hacer o no esté debidamente formado, puede acabar con la información de una empresa, desastres eléctricos, naturales, bueno, y de aquí un largo etcétera que pueden dar al traste con toda la información. Por esto es muy importante que la empresa o nosotros como particulares o si trabajamos en algún sitio, tenemos muy claro que las copias de seguridad deben de formar parte de nuestro día a día. Muy importante, y además cada vez vemos más servicios online que prolifera el internet, ¿verdad? Y las copias, el almacenamiento en la red. Pero ¿quién debe hacer las copias de seguridad? ¿Quién? ¿La propia persona? Vamos a ver, con respecto a las copias de seguridad, debemos de tener en cuenta de dos ámbitos. Uno es el ámbito particular, que es el ámbito que tenemos en casa, el ámbito que trabajamos cotidianamente, que es, bueno, evidentemente somos nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestro portátil, tenemos nuestro ordenador de casa, tenemos nuestro teléfono móvil, información que tenemos almacenada en algunos servidores de internet. Somos nosotros responsables, evidentemente, de esa información, de salvaguardarla, de tenerla protegida, ¿no? Siempre es recomendable que seamos nosotros y tengamos un control nosotros mismos de nuestra propia información. No pretender que otra persona se haga cargo de nuestra propia información, porque realmente nosotros sabemos lo que estamos almacenando y lo que estamos salvaguardando en todo momento, ¿no? En caso de una empresa, aquí es donde entra el problema. En caso de una empresa, debe de existir un responsable de seguridad. Y esto en la empresa canaria, que siempre, bueno, estamos más preocupados por la economía, más preocupados por salir adelante y más preocupados por el día a día que en fijarnos en estos pequeños detalles, ¿no? Quienes trabajamos para asesoría nos enfrentamos a esto a diario y es bastante complejo. En toda empresa siempre debe de existir un responsable de seguridad, nombrado por la empresa. Puede ser el empresario, puede ser el encargado, puede ser una persona encargada un poco de la informática, pero siempre debe existir un responsable que vele que su función, dentro de otras, sea velar por la seguridad de los datos. ¿Y cómo se hacen las copias de seguridad, Santi? Las copias de seguridad deben de hacerse de dos maneras primordiales. La primera, siempre las copias se deben decodificar. No es tan simple como coger una carpeta, copiarla en un pendrive y listo. No. Las copias de seguridad siempre se recomienda, de hecho, bueno, hay un reglamento que más adelante hablaremos de él. Las copias se deben decodificar, es decir, grabarlas en un formato que solamente la persona que tenga esos datos en su poder pueda descodificarlos. ¿Por qué? Porque en un momento dado pueden robarnos, trasladando esas copias, nos pueden asaltar o perderlas mediante un hackeo, por ejemplo. Entonces hay que poner las cosas todo lo difícil posible, ¿no? Precisamente porque en un momento determinado, pues si alguien accede a los datos que estamos copiando, pues tenemos un problema de seguridad bastante serio, ¿no? ¿Y dónde se almacenan los datos de esa copia de seguridad? Los datos se tienen que almacenar siempre en dos soportes distintos. Uno, al interno de lo que es la empresa o al interno de nuestro domicilio, digamos la copia que tenemos más a mano. Ha habido un problema informático y podemos tirar de esa copia en un momento determinado porque la tenemos delante y podemos pues recurrir a este recurso. Y en segundo lugar, hay que grabar las copias fuera del entorno. La gran pregunta que yo siempre digo a las empresas a las cuales asesoro diariamente es simple. Vale, tenemos las copias, hacemos copias, estamos tranquilos, vamos a dormir tranquilos, nuestros datos están a salvo. ¿Qué ocurre si hay un incendio? ¿Qué ocurre si hay una inundación? ¿O qué ocurre si hay un problema de corriente, que de repente ocurre cualquier cosa y perdemos los datos, ¿no? Siempre es recomendable que tarde 4 horas en ir a buscar una copia a mi casa o a una caja fuerte o a algún lugar donde la tenga a salvo que perderla. Entonces siempre hay que hacer las copias de manera interna dentro del lugar en donde estemos, cerca de los servidores del equipo informático o de nuestro domicilio, y siempre llevar las copias, una copia es sacarla fuera, que puede ser pues, una vez al mes que la podemos hacer, una vez a la semana. Podemos extraerla de tal manera que siempre estaremos tranquilos porque tenemos un proyecto recursivo, podemos sacar las copias y podemos saber que están allí en todo momento, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto tiempo es recomendable hacer una copia de seguridad? Bueno, en el ámbito particular, volvemos otra vez a esta gran diferenciación, en el ámbito particular podemos hacer las copias cuando nosotros consideremos oportunos hacerlas, cuando nosotros nos sintamos seguros que debemos hacerlas. Por ejemplo, en el ámbito Mac, el sistema las hace automáticamente cada hora, cada 2 horas. Nosotros pues la podemos hacer cada día, cada 2 días, cada semana, en función de las veces que movamos los datos dentro de nuestro equipo, ¿no? En el ámbito empresarial, las copias se tienen que hacer a diario, en todo momento.
siempre las copias internas hacerlas diariamente y las copias externas hacerlas con cierta distancia, por ejemplo una vez a la semana, una vez cada 15 días, siempre con una política de implantación de datos, una política que esté documentada, en el cual que se hacen las copias, quién las hace, qué codificación están llevando, para que quede constancia a la hora de hacerlas, ¿no? Y en el ámbito particular, Santi, ¿es recomendable hacer una copia de seguridad y almacenarla en un servicio online? Es decir, Sí. un Dropbox. Por ejemplo, siempre tenemos que elegir un servicio que nos dé confianza. Dropbox, por ejemplo, es un servicio de pequeña capacidad. Por ejemplo, si tenemos muchísimos datos, para los datos de diario, como un servicio de intercambio, viene muy bien. Pero yo siempre recomiendo tener, pues, entre varios amigos, contratar un servidor y decir, bueno, vamos a subirlo por FTP en un servidor que sé que tenemos acceso limitado, seguro, o un servicio que realmente vale muy poco dinero al mes y podemos tener los datos a salvo. Sobre todo si somos autónomos, trabajamos en casa o somos artistas y tenemos nuestras obras de arte digitalizadas. Y realmente supondría una verdadera pérdida importante perder obras de arte que tenemos hechas o escritos, gente que son escritores que están escribiendo sus libros, lo están editando, ¿no? En cualquier momento, como digo, siempre se puede caer un portátil al suelo o se puede mojar y puede haber una avería, ¿no? Entonces siempre hay servicios que cuestan muy poco dinero y que nos permiten hacer un backup, una copia de seguridad remota y dejarlo por la noche haciéndose la copia de seguridad y a la mañana siguiente sabemos que los datos están a salvo, ¿no? Y estas empresas supongo que cumplirán una serie de requisitos o Claro. un protocolo para tratar nuestros datos. Al marco europeo existe pues una durísima, de hecho una de las leyes más duras en cuanto al ámbito empresarial son la ley de protección de datos de carácter personal. Ello incluye las copias de seguridad, ¿no? Incluye el reglamento que se tiene que seguir para las copias de seguridad y por supuesto si yo te enseñara los búnkeres de datos donde se guardan estas copias de seguridad, pues bueno, la voy a publicar en estos días en la página de Facebook para que vean un poco cómo son estos data centers, estos búnkeres de datos donde se almacenan las copias que son totalmente inexpugnables, ¿no? Donde es muy difícil entrar y es muy difícil acceder a ellos, ¿no? Y realmente se guardan de una manera completamente segura. Y si hay una avería, ¿quién es el responsable? ¿El informático? ¿Quién sería el responsable? Esta es la gran confusión. Vamos a ver. Ha pasado y compañeros míos, incluso yo mismo, nos hemos encontrado en algún momento con empresas que han tenido problemas de pérdida de datos y siempre se intenta buscar la cabeza de turco a la hora de buscar responsabilidades, ¿no? Siempre cuando existe una pérdida de datos, siempre intentamos buscar un responsable, es la manera más fácil, ¿no? De decir, pues, bueno, he perdido datos, ¿quién se hace responsable de ellos, ¿no? Siempre se tiende al informático, a la persona que nos intenta ayudar, a la persona que está detrás pues reparando los datos, que está intentando solventar la avería en algunos de los casos. Pero realmente quien es el responsable de seguridad de la empresa. Por eso los informáticos siempre, bueno, hay personas que han dicho, no, es que a mí un informático no me recomienda nunca hacer una copia de seguridad. No es su labor, porque realmente hay una ley que te obliga a hacerla, sobre todo en el ámbito empresarial o en el ámbito autónomo, ¿no? Siempre que tengamos una actividad debemos de hacerla y la ley nos lo deja muy claro, ¿no? La función es salvaguardar los datos que tenemos en la actividad económica. Con lo cual, un informático, si se encuentra con un disco duro dañado, lo que va a hacer es reemplazarlo. Si ese disco duro está averiado, claro, poco le vas a poder pedir a un informático. Y ha habido muchos casos de juicios, muchos casos de denuncias que se intenta incluso con grandes indemnizaciones y ha habido informáticos que se han cogido auténticos ataques de nervios con este tema. Precisamente porque se pretende hacer responsable a las personas que no pretenden dar la ayuda, cuando realmente tiene que existir dentro del ámbito de la empresa un responsable de seguridad que se encargue de esta labor, exclusivamente, ¿no? Por eso nos recomiendas eso, ¿no? Que haya una persona, una figura que tenga esa responsabilidad. No lo recomiendo, lo exige el reglamento. Incluso tengo aquí los datos, pues si quieren tomar nota nuestros oyentes, es la Ley Orgánica de Protección de Datos del Real Decreto 15/99 del 13 de diciembre y la revisión del reglamento es la 1720 del año 2007, el 21 de diciembre, que es el reglamento que indica qué tiene que hacer una empresa con respecto a los datos, cómo se nombra a la persona, cómo se implanta, qué protocolos hay que seguir, qué contraseñas hay que poner, cómo se designa la frecuencia, todo este tipo de cosas lo determina esta ley y este reglamento. Saltarse estos protocolos, tomarse a la ligera esta ley de protección de datos, puede acarrear unas multas terribles. Hablamos de 600.000 euros, para un tope de 600 y pico mil euros de sanción si hay personas afectadas o se pretende buscar indemnizaciones o culpas cuando realmente el responsable es la empresa, ¿no?
Claro, y eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué ocurre si un empresario que ha perdido sus datos hace responsable a personas ajenas a su empresa? Claro, es justamente lo que te acabo de comentar, ¿no? Siempre tendemos a tirar la culpa sobre otras personas, sobre un fabricante. Yo tengo un ordenador, se me ha averiado, tiro de la garantía, ¿vale? El fabricante lo que te va a hacer es cubrir con su garantía y punto. La garantía del equipo, ¿me entiendes? Pero los datos que contiene... Yo no sé lo que tú has escrito en un ordenador, yo no sé lo que tú has grabado. Si de repente tú el día de mañana borras una carpeta, me puedes hacer responsable a mí. ¿Me entiendes? Con lo cual iniciamos un proceso bastante complejo. Por eso las copias de seguridad tienen un protocolo tan claro, ¿no? Y que debemos de concienciar a las empresas, debemos de concienciar. De hecho, el parque de asesores que tenemos, de asesores fiscales, laborales, contables, que llevan también parte jurídica, están encima de las empresas concienciando que se implanten en la normativa de protección de datos, precisamente porque ha pasado esto más de lo habitual, por así decirlo, ¿no? Buscar responsabilidades. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si ponemos entre la espada y la pared un informático o un empleado, o ponemos a una tercera persona que de repente por un error o por una avería o por un desastre se han perdido los datos de la empresa? Buscamos indemnizaciones, es lo fácil, ¿no? Que nos cubran económicamente con los daños. Pero realmente, si esa empresa no está implantada y esa empresa no tiene un protocolo de seguridad y una persona responsable de seguridad que compruebe que eso funcione, automáticamente la empresa se mete en un problema, porque va a haber una inspección de protección de datos y ahí saltarán todos los automáticos, como digo yo, saltan todos los resortes, porque realmente si se está aplicando un protocolo claro de protección de datos y se están haciendo las cosas con el debido conocimiento y con el debido protocolo, nunca va a haber un problema. Se puede averiar un ordenador, se puede averiar un disco duro, puede haber un incendio, pero siempre existirá una copia de seguridad que nos mantenga los datos a salvo. ¿Y es obligatorio hacer una copia de seguridad? Totalmente. Sí. Totalmente. Está mandado por el reglamento y por la ley. O sea, cuando hay una ley de por medio hay que andar con cuidado. Está claro y está especificado. Y ya te digo, a nivel empresarial es una de las leyes más peliagudas a nivel europeo, más complicadas, porque precisamente no deja flecos. Es muy clara y es muy concisa. Y si tenemos un minuto, realmente implantarnos en la ley de protección de datos no cuesta dinero, simplemente hay que implantarse siguiendo unos pasos. Hay empresas que implantan y no lo hacen por nosotros a un coste relativamente razonable, pero hay que estar implantados y seguir un protocolo claramente. Cristian, por ejemplo, si tú estás trabajando para una empresa y de repente tú has depositado tu nombre, tu cuenta bancaria, tus datos personales, el nombre de tus hijos, de tu familia, el historial médico, datos de tu nómina, y de repente ha habido un robo y esos datos acceden a terceras personas y se utilizan en contra tuyo, imagínate el problema de seguridad. Claro. De hecho, se han visto casos hace poco de empresas que tiran sus ficheros de datos de clientes en la propia basura. Sí, incluso instituciones públicas. Exactamente. Precisamente la ley de protección de datos no solamente abarca la parte informática, abarca muchísimo terreno, incluso cómo se tiene que destruir la documentación, cómo se tiene que acceder a ciertos sistemas, cómo se tiene que comunicar a terceras personas cuando estamos en público. Es decir, hay todo un procedimiento que es obligatorio, que debemos conocer, y sobre todo la pyme, la pequeña empresa, el autónomo que nos está escuchando, que piensa que con salir por la mañana hacer su trabajo basta. Simplemente un ticket de pasar la tarjeta por el banco, por la TPV, ya eso contiene información vital del usuario y tenemos que protegerlo. El día de mañana, sin venir a cuento, igual que nos viene una inspección laboral, puede venir una inspección de protección de datos y acabar con nosotros. Imagínate tú si nos viene una multa de ese tamaño, ¿no? Entonces hay que concienciar, salimos de la radio, salimos de Onda 7 para toda Canarias, avisar a las empresas de que conozcan esta ley, conozcan cómo se tienen que implantar, no cuesta nada, realmente son pasos que hay que seguir, y concienciar de que hay que hacerlo, que no hay que saltárselo a la torera, hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Pues muy interesante, y ya saben que pueden consultarnos muchas cositas a través del Facebook. Facebook.com/Hablemos Tecnología, ¿vale? Muy fácil. Y también a través del Facebook de Onda 7, y del Twitter @Onda 7 Canarias. También a través de nuestros teléfonos 922 26 48 56 y 922 26 58 54.
¿Y qué más cositas nos traes, Santi? Bueno, tenemos poquito tiempo. Vamos a dar una pincelada a otra de las preguntas que nos han hecho nuestros oyentes. Bueno, mucha gente ha comentado, y de hecho es Voz Populi, ¿no?, que nos ha pasado a todos, que por qué nos cansamos tanto delante del ordenador, por qué nos fatigamos tanto, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, si te parece, Cristian, de lo que son los hábitos frente a lo que es el ordenador, ¿no? Los hábitos habituales, que digamos, nuestra rutina delante de la máquina, ¿no? Uh-huh. Vale, perfecto, interesante. Pues entonces, bueno, sabemos que en muchas ocasiones nos ha pasado a todos que estamos delante de un ordenador, se nos van las horas, se nos van las horas, se nos van las horas, y cuando terminamos estamos realmente fatigados, realmente fatigados, realmente fatigados, realmente